Esta es la práctica 4 de circuito RLC en serie y paralelo. Hasta ahora hemos visto que los tres componentes pasivos básicos, la resistencia, el inductor y el capacitor, tienen diferente relación de fase cuando están conectadas a un suministro de corriente alterna sinusoidal. Las propiedades generales de los circuitos de corriente alterna en serie son las mismas que para los circuitos de corriente directa. Lo primero que vamos a obtener en nuestros circuitos de RLC en serie son las impedancias totales, que están dadas por la ZT, o sea, impedancia total, igual a la impedancia 1 más la 2 más la 3 hasta que termines con tus componentes. La corriente siempre va a ser la misma a través de cada elemento. Esto está expresado por la corriente igual a la E, que también corresponde al valor que te entrega tu fuente de corriente alterna, y la impedancia total. El voltaje en cada elemento se encuentra mediante la ley de Ohm, como podemos ver aquí. Y la ley de voltaje de Kirchhoff puede aplicarse para comprobar que estás bien en tu circuito. Este es un ejemplo de cómo se aplica las fórmulas de circuito RLC en serie. Tenemos una resistencia, un inductor y un capacitor, y una fuente de corriente alterna que nos suministra 50 volts. La impedancia total entonces la hacemos con la suma de cada elemento. Recordemos que los inductores siempre tienen un ángulo de 90, mientras que los capacitores tienen uno de menos 90 y las resistencias de 0. Hacemos nuestra suma y obtenemos que son 5 ohms con un ángulo de 53.13. Para obtener la corriente usamos la fórmula que les estaba comentando, donde podemos sustituir esa E por el valor de la fuente. Son 50 volts con un ángulo de 0 entre 5 con un ángulo de 53.13, y tenemos que son 10 amperes con un ángulo de 53.13 negativo. Aplicando la ley de Ohm podemos obtener también la tensión obtenida, que es de 30 volts con un ángulo de menos 53.13 para el resistor, para el inductor es de 70 volts y para el capacitor es de 30 volts. RLC paralelo. Un circuito paralelo es un conjunto de elementos interconectados mediante un par de nodos. Lo podemos ver aquí en este ejemplo. La corriente total está determinada por la ley de Ohm, que es igual a la corriente por la tensión sobre la impedancia. La corriente de rama es igual a la tensión sobre la impedancia, o igual puede ser la tensión por la admitancia. Para la impedancia total, aquí es igual que la impedancia es igual a la inversa de la admitancia. Para la total se utiliza esta fórmula, que es la fórmula de los circuitos en paralelo. Cuando las Z llegan a ser iguales se utiliza esta, que es la Z total es igual a la Z de los elementos que son iguales en este caso sobre 2. Mientras que para tres impedancias tenemos esta otra fórmula, entre la suma de sus paralelos. La ley de corriente de Kirchhoff la utilizamos a nuestro favor para sacar en sí cualquier corriente. Podemos despejar de esta fórmula, ya que la suma de todas las corrientes siempre da igual a 0. Es lo que dice Kirchhoff. Ya en el ejemplo que tenemos aquí es la admitancia total. Esta nos ayuda a sacar la impedancia. Sacamos la admitancia de cada uno de los elementos. Esto nos da 0.5 con un ángulo negativo de 53.13 grados, y la admitancia es la inversa, la impedancia es la inversa, y esto nos da a 2 con un ángulo de 53.13 grados. Ahora ya podemos calcular la corriente, que esta es igual a la tensión sobre la impedancia total, que esto es igual, despejando, tenemos 100 volts por 0.5 menos 53, que nos da un resultado de 50 amperes con 0 grados. Ahora ya podemos calcular las corrientes de cada uno de los elementos. La corriente del resistor va a ser igual a la tensión por la resistencia. Esto es igual a 100 volts con 53 grados con 0.13 con 0.3 con 0 grados, y es igual a 30 amperes.
La corriente del inductor, donde este es igual a la tensión del inductor por la impedancia del inductor, que nos da 70 amperes con un ángulo de menos 36.87. Y para la corriente del capacitor es exactamente lo mismo, la tensión del total por la impedancia del capacitor, que nos da 30 amperes con un ángulo de 143.13 grados. Transformamos a valor de RMS el valor de la fuente, teniendo que 12 volts multiplicado por raíz de 2 es igual a 16.97 con un ángulo de menos 90. Procedimiento para la práctica 4. Lo primero que hicimos fue analizar analíticamente el circuito. Lo que buscamos obtener dentro del circuito es la corriente S o corriente total, la corriente en el capacitor y la tensión del capacitor. Para armar el circuito usamos una resistencia de 47 ohms, 227 ohms y 330 ohms, un capacitor de 4 microfaradios y un inductor de 100 milihenrios. Para resolver el circuito hemos hecho el siguiente análisis. Primero, resolvemos en paralelo el capacitor con la resistencia 2. No olvidemos que hay que obtener el valor de XC, que es igual a 663.12, y el valor de XL, que es 37.7 con un ángulo de 90 y el capacitor con un ángulo de menos 90. De nuestro primer paralelo, que llamamos Z1, obtenemos que 220 ohms multiplicados por 663.12 con el ángulo de menos 90 entre 220 más 663.12 con un ángulo de menos 90 nos entrega un valor de 208.80 con ángulo de menos 18.35. A continuación obtenemos un valor que denominamos Z2. Esto es un serie del Z1 con la resistencia 1, teniendo entonces que 208.80 con un ángulo de menos 18.35 más 470 con un ángulo de 0 es igual a 671.40 con un ángulo de menos 5.61. Lo que hacemos a continuación es realizar el paralelo, de modo que la Z equivalente que obtenemos es igual a la Z2 por el valor de la resistencia 3, que es de 330, dividido entre la Z2 más 330 con el ángulo de 0. Esto nos da un valor de 221.48 con un ángulo de menos 1.84. Ahora tenemos nuestro circuito completamente en serie. Lo que haremos será calcular la corriente S o corriente total, que se obtiene. Calculamos la corriente total haciendo la división entre la tensión total con la Z más Z equivalente. Esta Z la obtuvimos de proponer una RL de 282 con un ángulo de 0 y que se está restando con lo obtenido de XC. Por lo tanto, 16.97 con un ángulo de menos 90 sobre 282 ángulo de 0 menos 663.12 ángulo de menos 90 más 221.48 con un ángulo de menos 1.84 nos entrega una corriente total de 0.0205 con un ángulo de menos 142.5 miliamperes. Antes de poder calcular la tensión que corre en el capacitor, por ley de Ohm calculamos una tensión a la que denominamos tensión de Z2, que es igual a Z2 que multiplica la corriente total. Esto nos entrega un valor de 13.76 con un ángulo de menos 148.11. Ahora sí podemos calcular la tensión que corre en el capacitor, teniendo que la tensión Z2 multiplicada por la Z1 entre la Z2 es igual a 13.76 con un ángulo de menos 148.11 que multiplica 208.80 con un ángulo de menos 18.35 dividido entre 671.40 con un ángulo de menos 5.61. Esto nos entrega una tensión de 4.28 con un ángulo de menos 160.85. Finalmente calculamos la corriente que corre en el capacitor, haciendo que la tensión del capacitor entre el valor de XC es igual a 4.28 con un ángulo de menos 160.85 entre 663.12 con un ángulo de menos 90 es igual a 0.0064 con un ángulo de menos 70.85 miliamperes. Registramos lo obtenido en la tabla siguiente.
expresado en rectangular, fasorial y valor RMS. Para la siguiente parte de la práctica realizamos mediciones con el multímetro, obteniendo los valores de la corriente de S, la corriente del capacitor y la tensión del capacitor. Y lo registramos en la siguiente tabla. Después de estas mediciones observamos que hay variaciones en lo medido y lo calculado. Finalmente obtuvimos el ángulo de desfase entre la tensión Bs y la tensión del capacitor. Solíamos hacerlo contando las divisiones en el osciloscopio, pero descubrimos una función que facilita esto. Obtuvimos un ángulo de desfase de 14.2 grados. En conclusión, en esta práctica aprendimos a analizar circuitos RLC mixtos para facilitar el análisis. Fuimos aplicando combinaciones en serie y paralelo, hasta dejar una segunda ecuación con la fuente. Vimos la relación de tensión existentes entre fuente de alimentación y los elementos pasivos.